Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 178, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 5. El idealismo italiano. 709. Caracteres y orígenes del idealismo italiano. En la segunda mitad del siglo XIX, la doctrina de Hegel tuvo en Italia su centro de estudio y difusión en la Universidad de Nápoles, donde la profesaron Augusto Vera, 1813-1885, modesto pero típico representante de la derecha hegeliana, de tendencias teístas próximas al catolicismo, y Bertrand Spaventa, 1817-1883. Spaventa empezó su actividad hacia el año 1850, con ensayos sobre Hegel y la filosofía moderna italiana y europea, recogidos después por Juan Gentile, con los títulos de Escritos filosóficos, 1901, Principios de ética, 1904, De Sócrates a Hegel, 1905. Sus escritos más completos y significativos son Prólogo e Introducción a las lecciones de filosofía en la Universidad de Nápoles, 1862, publicado de nuevo por Gentile en 1908 con el título de La filosofía italiana y sus relaciones con la filosofía europea, y Los principios de filosofía de 1867, publicados también de nuevo por Gentile con adición de partes inéditas y con el título de Lógica y Metafísica, 1911. Spaventa es también autor de una monografía sobre la filosofía de Gioberti, de la cual solo salió el primer volumen en 1863, y de un estudio sobre experiencia y metafísica, publicado póstumamente por Haya en 1888. La importancia de Spaventa radica, sobre todo, en su victorioso intento de sustraer la cultura filosófica italiana del provincianismo, en que quería confinarla el provincianismo tradicionalista dominante a mediados del siglo XIX, vinculándola nuevamente a la cultura europea. El espiritualismo tradicionalista insistía en la existencia de una tradición filosófica italiana, que iría desde los pitagóricos hasta Vico y Gioberti, a la cual debía mantenerse fiel toda manifestación filosófica italiana. Spaventa hace suyo el concepto de la nacionalidad de la filosofía italiana, pero ve el distintivo de tal nacionalidad en la universalidad, por la cual en ella tenían que recogerse todas las orientaciones opuestas y encontrar una unidad armónica todos los aspectos del pensamiento europeo. Spaventa explica las diferencias y afinidades entre las filosofías europeas apelando a una pretendida unidad de la raza aria, indogermánica o indoeuropea, que se habría dividido luego progresando unas veces más y otras menos, pero más en Alemania que en los países latinos. La filosofía italiana debía, pues, en primer lugar, volverse a poner al nivel de la alemana. En efecto, en el Renacimiento, Italia fue la iniciadora de la filosofía moderna. Bruno equivale sin más a Spinoza, con la única diferencia de que hay en él una cierta perplejidad en el concepto de Dios, entendido unas veces como sobrenatural y otras veces como idéntico a la naturaleza. Vico, sustituyendo la metafísica del ser por la metafísica de la mente, realizó en Italia la función que en Alemania llevó a cabo Kant. Galuppi es kantiano a pesar suyo. Rosmini, como Kant, descubre la unidad del espíritu, aun cuando deja en la oscuridad e incomprendido este concepto. Y, finalmente, Gioberti completa a Rosmini, como Fichte, Schelling y Hegel completan a Kant, y descubre la verdadera idea que no es el ser, sino el espíritu. Es casi inútil para los lectores de la presente historia detenerse en poner de manifiesto el carácter arbitrario de estas afirmaciones históricas. Spinoza no puede ser identificado con Bruno, porque supone el racionalismo de inspiración matemática de Descartes y de Hobbes. Vico forma parte del movimiento iluminista y es el Leibniz de la historia. Su metafísica de la mente no tiene nada que ver con la doctrina de Kant.
excepto en la común exigencia iluminista de delimitar y señalar las efectivas posibilidades humanas. Galuppi, Rosmini y Gioberti no se relacionan con la filosofía alemana, sino con la francesa de su tiempo, y forman parte del movimiento romántico de retorno a la tradición. Su afinidad con el idealismo no se funda, pues, en las categorías lógicas, sino en un principio más profundo y menos aparente, la común fe romántica en la tradición. En cuanto a la pretendida nacionalidad de la filosofía italiana, es una fábula no menos pueril que la tradición itálica de que hablaban los giobertinos, con el agravante de la no inocua mitología de la estirpe aria o indogermánica o indoeuropea. Ha sido necesario detenerse un instante en las valoraciones históricas de Spaventa, porque han tenido mucha fortuna entre los seguidores italianos del hegelianismo, que las han repetido servilmente sin darse cuenta de su inconsistencia crítica. Sin embargo, en manos de Spaventa ejercieron una cierta función útil. Contribuyeron a despertar la filosofía italiana de aquel tiempo de letargo autocontemplativo y narcisista en que había caído, y que a menudo la amenaza, y a interesarla por la filosofía europea, y especialmente por la alemana. En cuanto a la especulación sistemática de Spaventa, carece de toda originalidad. Sus principios de filosofía no hacen más que resumir y comentar cautamente algunos puntos básicos de la fenomenología del espíritu y toda la lógica de Hegel. En un solo punto se permite Spaventa una cierta originalidad, en la interpretación de la primera tríada de la lógica hegeliana, la de ser, no ser y devenir. Spaventa subraya aquí la necesaria presencia de la que él llama mentalidad pura, es decir, del pensamiento consciente, en el movimiento de estas categorías, de manera que parece suponer que, de un extremo al otro de la dialéctica, el pensamiento se mueve en el ámbito de la autoconciencia racional, lo cual no parece que haya sido negado nunca por el mismo Hegel, que definía la lógica como la exposición de Dios, tal como es en su eterna esencia antes de la creación de la naturaleza y de un espíritu finito. Y la afirmación de Spaventa de que las primeras categorías expresan de la misma manera más simple y abstracta la naturaleza, el organismo y hasta diría que el ritmo de la mente, es también, desde un punto de vista hegeliano, plenamente ortodoxa. Al hegelianismo se adhirieron en Italia, en la segunda mitad del siglo XIX, numerosos literatos, historiadores, juristas y médicos, además de los filósofos. Pero ninguno de ellos supo añadir nada al pensamiento del filósofo alemán. Originalidad y fuerza no las adquirió el idealismo italiano hasta Gentile y Croce. Estos dos pensadores que distinguen radicalmente del idealismo angloamericano y también entre sí. Estos dos pensadores se distinguen radicalmente del idealismo angloamericano y también entre sí. Del idealismo angloamericano se distinguen por sostener que la unidad entre lo finito y lo infinito se puede demostrar no ya negativamente, por medio del carácter aparente y contradictorio de la experiencia finita, sino positivamente y de hecho remontándose hasta el espíritu infinito mediante los rasgos fundamentales de la experiencia finita. En este punto, la doctrina de ambos idealistas italianos renueva la tentativa de Hegel, pero se distingue de la de Hegel por una reforma de la dialéctica que excluye la consideración del pensamiento lógico y de la naturaleza, y se detiene exclusivamente en la realidad espiritual. Las dos doctrinas se distinguen después entre sí, por cuanto la de Gentile es un subjetivismo absoluto, actualismo, y la de Croce un historicismo absoluto. El carácter que las mancomuna es la negación radical de toda trascendencia y la reducción de toda realidad a la pura actividad espiritual.